Buenas tardes, hermanos. Nuevamente estamos en el canal de Sendero Victorioso. Ahora vamos a ver la palabra de Dios, qué es lo que nos dice en el libro de Romanos, capítulo 10, versículo 9. Vamos a leer unos cuantos versículos y vamos a tratar de entender lo que la palabra de Dios nos dice hoy en esta tarde. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la palabra de Dios dice así: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Estos dos versículos que acabamos de leer nos enseñan lo que es la salvación. ¿Para quién es la salvación? ¿Para cuántos creemos que sea la salvación? Porque a veces pensamos que solamente son para algunos escogidos esta salvación. Cuando San Juan 3:16 nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces no solamente es para unos cuantos, es para todo el mundo, para aquel que confiese, como dice el apóstol Pablo aquí en Romanos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, primeramente lo que tenemos que creer es en el Señor Jesús para poder confesar y obtener la salvación. Dice que si confesares con tu boca. En ciertas formas, en ciertas maneras, nuestra boca es la que habla de lo que es uno. Si uno es doctor, nos habla de cosas de la ciencia, de libros sobre enfermedades. Si es uno arquitecto, nos va a decir las construcciones. Eso es confesar con la boca. O tan solo el comerciante que nos acercamos a él y hace que podamos comprar lo que él vende. Un comerciante es aquel que enseña su producto y a través de su hablar nos convence y hace que nosotros compremos cierta cosa. Por eso es el confesar con la boca. Pero dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. ¿Cuántos de nosotros podemos decir Jesucristo es mi Señor? ¿Cuántos de nosotros podemos decir Jesucristo es el Hijo de Dios? ¿Cuántos de nosotros realmente le tenemos en el corazón y podemos decir Jesucristo es mi Señor? A través de esto nosotros le confesamos con nuestros labios, con nuestra boca, que Él es el Señor. Y después dice: y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y si creyeres de tu corazón. A esto nos va que tenemos que tener fe. La fe es tan importante y que son tan solo dos palabras que encierran un gran mundo en el cual nosotros tenemos que vivir. La fe. Ya confesamos con nuestros labios, con nuestra boca, el decir que Jesucristo es el Señor y no hay nadie más que solamente Jesús, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Pero dice también que si creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos. ¿Qué tenemos aquí? Que tenemos que tener fe. Tenemos que creer en ese Cristo que murió, porque aquí lo dice, que es que le levantó de los muertos. Así es que cuando Jesús vino a este mundo, Él sabía el trabajo que venía a realizar. Es así que a la edad de 30 años, Él salió a predicar. Después de que fue bautizado, el Señor empezó a hacer milagros y sabemos que el primer milagro fue convertir el agua en vino, de un vino tan maravilloso que todos aquellos que estaban en esa fiesta dijeron: ¿por qué lo dejaron a lo último? Si en una fiesta normal se da lo mejor primero. Pero es que no sabían que Jesús había hecho el mejor vino de aquellas regiones y de todo el mundo, podemos decir. Entonces Dios es el plan que Dios había predicho para nuestro Señor Jesús, que vino a darle vida, pero que también
vino a morir por cada uno de nosotros los pecadores. Entonces, el Señor nos dice que si tenemos fe, esto es que si creyeres dentro del corazón, tiene que haber esa fe. La abundancia de fe debe de haber que Jesucristo resucitó de entre los muertos y que Él no está, como muchas personas están de nuestros seres queridos, en la tumba, sino que Él resucitó al tercer día. Cuando llegaron a buscarlo en aquel lugar donde lo habían puesto, Él ya no se encontraba. Removieron la piedra que dice que no, ni todos los hombres que pudieron haber estado ahí pudieron haberla removido. Solamente nuestro Dios a través de los ángeles fue que removieron esa piedra y entonces apareció nuestro Señor Jesús, porque Él resucitó al tercer día. Y si nosotros lo creemos de nuestro corazón, entonces dice que seremos salvos. Pero ¿qué es ser salvo? ¿Qué es lo que nos dicen cuando vamos conduciendo un auto? Que tenemos que ponernos el cinturón de seguridad. ¿Por qué? Porque ese puede salvarnos la vida en un accidente. Entonces, cuando nosotros vamos al doctor y nos dicen, tiene que vacunarse para que no le dé poliomielitis. ¿Para qué? Para que podamos salvarnos de esa enfermedad. O si en este caso yo veo a una persona que va caminando en la calle y va distraída y hay una coladera abierta o un lugar en donde esté abierto en el piso y va a caerse, yo tengo que gritarle y decir, cuidado, se va a caer ahí y puede romperse el pie o puede causarle alguna situación más difícil. Estamos tratando de salvarle de ese momento en el cual él pueda caer. Jesús nos salva de una muerte eterna. Él conoce y él sabe que todos los seres humanos llegaremos un momento en el que vamos a partir de este mundo. Pero después, ¿qué es lo que va a haber? Tenemos que tener una experiencia con la muerte, porque no todos somos eternos. Llegaremos a esa muerte, pero después de la muerte hay una vida eterna. Y esa es la que nos ofrece nuestro Señor Jesús. Él es el que nos dice, vas a morir, pero yo estoy aquí para que tengas vida. Y vida en abundancia, eso quiere decir no solamente la que estás viviendo, sino después de muertos, nosotros tendremos una relación eterna con Él, una vida en la cual Él nos va a dar, y esta es la salvación. Por eso lo que tenemos que hacer es confesar con nuestra boca, creer en el Señor con todo nuestro corazón y creer que Él resucitó al tercer día para poder ser salvos. Y luego dice el versículo 10, porque con el corazón se cree, con nuestro corazón a través de la fe creemos para justicia, para toda verdad, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Qué es lo que confesamos con nuestros labios, con nuestra boca? Confesamos el perdón de nuestros pecados. Cuando llegamos a Él y confesamos y hablamos con Él, le decimos, Señor, perdóname porque he cometido un pecado grave. Entonces nosotros nos estamos confesando delante de nuestro Señor Jesucristo y estamos diciendo que hemos cometido falta. Ya creemos en el corazón, creemos con todo el corazón, pero también confesamos con la boca y para salvación. Así es que si la palabra del Señor nos está nombrando que hay una salvación, tenemos que tomar muy en cuenta que Jesucristo quiere que tengamos una plena salvación a nuestras almas, porque el Señor vino para salvarnos de ese terrible pecado. ¿Qué es lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario? Salvó a un hombre que quiso ser salvo, un hombre que confesó y dijo, yo a la verdad sé que he cometido un grave error. Él era ladrón. Así es que no importa la condición en la cual nosotros estemos, el Señor nos va a perdonar.
No importa la condición en la cual tú te encuentres, si llegas ante la presencia de Dios y le dices que te perdone del pecado que estás viviendo. Y el Señor salvó a ese hombre de una muerte eterna. De eso es lo que nos salva el Señor, de una muerte eterna. Por eso el Señor hoy nos dice que si confesamos, que si nosotros confesamos con la boca que el Señor Jesús es el Señor por siempre, que le levantó de los muertos y que de nuestro corazón cree y que nuestros labios, nuestras bocas confiesan que es para salvación. La salvación del alma es muy importante que debemos de tener hoy en día. No debemos de temer a lo que está sucediendo porque tarde o temprano vamos a fallecer. Así es que lo importante para el Señor es que nosotros creamos y creamos en la palabra, porque Él lo que nos dice, que debemos de creer en la Escritura para salvación. Todo aquel que en Él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Y el versículo 13 dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Nuevamente encontramos aquí la salvación. El Señor quiere que nos salvemos, por eso nos está repitiendo que todo aquel que le reconozca, que todo aquel que confiese, que todo aquel que crea en el corazón será salvo. Y todo aquel que invocare su nombre será salvo. Y versículo 14 dice, ¿cómo pues invocará a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Por eso ha habido ahora muchas plataformas a través de estos medios en la cual se está hablando de una salvación. Se está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Se está hablando de Dios. Se está hablando de que después de la muerte existe una vida eterna, pero que también existe una muerte eterna. Pero hoy en nuestro pasaje bíblico de Romanos 10 nos está diciendo que existe una salvación. Y esa salvación es para usted, es para mí, es para todo el mundo. Es cosa que nosotros solamente debemos de desear. ¿Por qué? Porque dice aquí, todo aquel que invocare el nombre del Señor Jesús será salvo. ¿Y cómo predicar si no quien fuere enviados, como está escrito? Ahora tenemos nuevamente estas plataformas de la cual se está hablando del Evangelio. Así es que no hay excusa de la cual nosotros podamos decir, a mí nadie me habló del Evangelio, a mí nadie me habló de Jesucristo. Ahora por estos medios se está predicando la verdad, se está predicando la salvación de nuestras almas, se está predicando para no perdernos en el infierno, sino para tener una gloria eterna. Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas, de los que anuncian el Evangelio, porque el Evangelio son las buenas nuevas de salvación. Anunciamos a Jesucristo, que es el Hijo de Dios. Anunciamos su muerte, que Él vino a morir por todos los pecadores. Anunciamos que Él al tercer día resucitó, que son buenas nuevas para cada uno de nosotros. Y también predicamos lo que es el perdón de pecados y la salvación de nuestras almas. Así es que este evangelio que nosotros hablamos son las buenas nuevas de salvación. La salvación para tu alma, la salvación para tener una vida eterna. Pero ¿qué es necesario hacer para obtener esa vida eterna? Solamente lo único que tenemos que hacer es aceptar a Jesucristo como nuestro único y nuestro suficiente Salvador. Creer en el corazón que Él es el Señor de señores. Proclamar su palabra a través de nuestros labios y confesar que Él es quien perdona nuestros pecados y saber que Dios es el que le levantó de los muertos, porque Él resucitó al tercer día. Él es nuestra salvación.
No hay nada ni nadie que pueda tener una salvación, solamente Jesucristo. Por eso su palabra, esta que es la Biblia, encontraremos siempre la salvación. La salvación que nos pertenece a nosotros como hijos de Dios y que tenemos que experimentar siempre. Por eso hoy quiero invitarles a que acepten de esta salvación, que confesemos a Jesucristo. Ahí en el momento en que nosotros nos pongamos a orar, digámosles al Señor: tú eres mi Salvador, tú eres mi Señor, tú eres quien me has creado. Yo confieso que tú eres Jesucristo, el Hijo de Dios, y que tú resucitaste al tercer día para salvarme. Así es que toda la palabra del Señor es para salvación. Por eso Jesús vino no a que se pierdan, sino a que tengan vida y vida eterna. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que en esta tarde nos siga dando su bendición y que esta palabra de salvación llegue a cada uno de nosotros. Bendito Dios y Padre eterno que estás en los cielos. Gracias, gracias Padre bendito por esta palabra tuya, por este plan de salvación que tienes preparado, no solamente para los que ya te hemos aceptado, sino para aquellos también que aún no han aceptado tu nombre. También para ellos es esta palabra, aquel que nos está escuchando en estos momentos, aquella humanidad, Señor Dios Padre, que está perdida y que solamente con aceptarte a ti como el único y salvador pueden ser salvos. Yo te pido, Señor Dios, por cada uno de ellos, si alguno de ellos está pasando por alguna necesidad, algún problema, Padre bendito, en el cual ellos puedan acercarse a ti, porque sabemos que la salvación viene y viene por el oír, y la fe viene por escuchar la palabra tuya, y esperando, Señor Dios, que esta palabra, que esta semilla haya sido esparcida, Señor Dios Padre, y haya caído en buena tierra, y que seas tú, Señor Dios, quien la haga fructificar, y que la haga, Señor Dios Padre, que pueda levantarse, Señor Dios, ya que nosotros solamente venimos a sembrar, pero eres tú, Señor Dios Padre, el único quien vas a cosechar. Te pedimos por toda la humanidad, por el pobre, por el necesitado, por aquel, Señor Dios, que anda sufriendo, para que se acerquen a ti y por medio de ti, Señor Dios, puedan ser salvos para tu honra y tu gloria. Gracias te damos, bendito Señor Dios, Padre eterno que eres tú. Amén. Damos gracias a Dios por esta palabra, esperando que cada uno de nosotros hagamos conciencia de lo que es la salvación y no dejando pasar más tiempo para acercarnos al Señor. Quiero agradecerte si te gustó este video, comparte, dale like y suscríbete. Recordamos nuevamente que el Evangelio tiene que ser predicado hasta el último rincón del mundo. Muchas gracias.